honor darles la bienvenida a nuestro foro con impacto del mes de abril. Es un espacio, recordemos, donde nos reunimos para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que tiene nuestro país. En esta ocasión contamos con la presencia de José Manuel Restrepo, exministro de Comercio, Industria y Turismo y exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad EIA y en el mundo académico también ha sido rector de las universidades del Rosario y el César. Su amplia trayectoria en el sector público y académico lo convierte en una voz autorizada para analizar las perspectivas económicas, políticas y sociales de Colombia. La conferencia de hoy, titulada Perspectivas económicas, políticas y sociales de Colombia, mirando el futuro con esperanza, nos invita a explorar el panorama actual del país y a identificar caminos para impulsar un desarrollo sostenible y generar oportunidades en un entorno desafiante. En un contexto de constantes cambios, es fundamental preguntarnos cuál es el futuro de nuestro país. Recientemente, Estados Unidos ha intensificado su política arancelaria, imponiendo tarifas significativas a productos de países como China y la Unión Europea, lo que ha generado tensiones en el comercio internacional y podría afectar a economías emergentes como la nuestra. A través de una visión basada en la unidad y la construcción de esperanza, José Manuel Restrepo nos ofrecerá herramientas y reflexiones para prepararnos y afrontar el futuro con esperanza. Los invito a aprovechar esta oportunidad para enriquecer nuestra visión y fortalecer nuestro compromiso con el desarrollo de Colombia. Sin más preámbulos, demos una cálida bienvenida a José Manuel Restrepo, quien además es parte de la comunidad de Foro de Presidentes, habiendo sido miembro activo en años pasados. Así que, José Manuel, esta es tu casa. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carolina, a Felipe también como vicepresidente, a Marcela por la invitación y a todos y cada uno de los aquí presentes, amigos, pero ex jefes. Claro, más canas y menos pelo, eso también hay que decirlo, ¿no? Más pelo blanco que pelo negro. Yo lo primero para decir es que me siento como en casa porque le tengo un especial cariño al Foro de Presidentes. Con algunos de ustedes cuando eran jóvenes fuimos a Boston, por ejemplo, de donde surge Bogotá Connect, entre otros temas. Y pues tengo la fortuna de haber estado en este escenario por un tiempo importante. Así que es grato estar entre amigos, con las disculpas del caso, porque es que yo cuando llegué al Metropolitan dije, mierda, ¿cómo organiza hoy esta reunión cuando es inicio de Semana Santa? O sea, le dañó la vida a muchos. Rodrigo, por ejemplo, que tuvo que venirse desde Anapoima. Me da pena contigo. Y la verdad es que no cuadramos. Y Marcela no me corrigió. Me debió decir, no se puede hacer ese día. Pero bueno, aquí estamos. Y voy a compartir con ustedes una reflexión y a partir de ahí arrancar una conversación sin agenda y con las preguntas que consideren del caso. Y he querido titular esta conferencia Mirar hacia adelante con esperanza. Mis queridos amigos, lo único en la vida que nunca se puede perder es la esperanza. Si tú pierdes la esperanza, simplemente tiras la toalla. Y si tiras la toalla, ya no hay salida. Tal vez alguien lo decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Eso significa que está garantizado que haya una transición? No necesariamente, pero hay que hacer el esfuerzo y hay que hacer todo lo que sea y esté a nuestro alcance para lograr que se dé una transición. Dicho de otra manera, pues hay dos formas de aproximar la conversación sobre los temas económicos, políticos y sociales. Una con la lógica del vaso medio lleno y otra con la lógica del vaso medio vacío. Voy a hacer una aproximación intentando hacerla desde la lógica del vaso medio lleno. Entre otras, además,
porque yo soy optimista por naturaleza. Me cuesta trabajo ser pesimista. Y de pronto algunos dirán, es inocente. Bueno, soy inocente. Prefiero perderme en la inocencia del optimismo a terminar frustrado en la desesperanza del pesimismo. Entre otras porque siempre he creído que hay dos tipos de personas: los que lloran o los que producen pañuelos. Arranquemos con el escenario internacional. Ese escenario internacional lo voy a resumir de la siguiente forma. Año 2023, por allá hacia junio del 2023, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OECD y la CEPAL publican sus informes anuales del mundo. Y de ese informe, o de esos dos informes, me acuerdo dos frases. Una del Fondo Monetario Internacional, que titulaba de la siguiente manera: The world is in a precarious position. Y otro, en ese caso el Banco Mundial, que titulaba El camino es largo y sinuoso. Yo resumí las dos cosas a lo colombiano: el camino es largo y culebrero. Eso era 2023. Si me muevo un poquito más adelante, paso hasta enero del 2024, vuelvo y releo los mismos documentos y me encuentro con la siguiente frase: estamos llegando a un soft landing, aterrizaje suave, lo cual significa que venía una dosis de optimismo y de positividad. Y enero del 2025 vuelvo y releo los mismos documentos y me encuentro con mensajes que van en varias direcciones: desaceleración en el crecimiento global, inflación global atípicamente alta o precios atípicamente altos, por ende tasas de interés atípicamente altas, Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco Central Europeo. Y como para ese momento ya se conocían las notas del discurso de posesión del presidente Trump, un riesgo que anticipaba del proteccionismo, y así lo anticipaba. Pues bien, se materializa, ¿no? O se materializó. Y se materializa con la decisión propia del presidente Trump de imponer aranceles, incluso en contravía de lo que señalan los acuerdos de libre comercio, porque claramente es violatorio del acuerdo de libre comercio, con base en una ley de 1977 en los Estados Unidos, y que impone en principio aranceles mínimos de 10% adicional sobre todos los productos que se exportan de Estados Unidos, perdón, del mundo hacia los Estados Unidos, con unos temas críticos con China, que ya hoy vamos en 125% adicional, y también sobre algunos productos o bienes que son del particular interés de Norteamérica, especialmente el tema de automóviles, de acero y de aluminio, en donde, digamos, ha habido siempre la preocupación, sobre todo el presidente Trump, incluso desde su primer gobierno, sobre esos aranceles y sobre esos sectores en particular. Entonces, allí tenemos un primer gran desafío, mis queridos empresarios, y es un desafío global. Y es un desafío global en donde casi que el solo anuncio de los aranceles de inmediato generó pues un movimiento telúrico a nivel internacional, y era previsible que iba a suceder eso, entre otras además porque la imposición de estos aranceles rompe con la filosofía mundial global histórica que se ha tenido sobre el comercio internacional, porque rompe totalmente con la institucionalidad del comercio internacional. Lo dije anteriormente, es evidentemente violatorio de los acuerdos de libre comercio. A la luz de un acuerdo de libre comercio, tú no puedes imponer un arancel de 10% por encima del acuerdo, a menos que hayan razones de seguridad, que en este caso no se aducen. Y si no, pues entonces ahí es donde viene el problema, pues tienes que ir ante la OMC a reclamar. Lo que pasa es que también los Estados Unidos pocas cosas le está pagando a la OMC y a los tribunales que tiene la OMC para dirimir estos conflictos o controversias. Entonces el escenario al que estamos abocados fue lo que sucedió: se caen las bolsas, se caen los precios de las criptos, por ejemplo, se caen las acciones, y evidentemente empieza a aparecer una preocupación en el mundo entero y en los Estados Unidos. El petróleo tiende a la baja y en general pues se desbarajustan los mercados internacionales, al punto incluso que el propio presidente Trump
sale de inmediato, se da cuenta del error que creo yo comete y sale de inmediato a decir, tranquilos, ya hay 70 países que me han aproximado para negociar aranceles. Y después dice, vamos a suspender por un tiempo la aplicación de esos aranceles, salvo el mínimo del 10%, que lo necesitan además casi que como fuente de tributación, pero eso sí se aplica sobre China. Porque en mi opinión, el presidente Trump tiene dos tipos de aranceles, lo que yo llamo aranceles estructurales, y es el ataque directo a China y el ataque a los sectores de aluminio, acero y automóviles. Y tiene unos aranceles, yo lo llamo coyunturales, que se utilizan como estrategia de negociación o de chantaje sobre los demás países del mundo alrededor de temas que le interesen, que son todos los demás. Y en eso estamos. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Para un país como nosotros, por donde se le vea, tiene impacto. Impacto número uno, desaceleración del crecimiento global. Mire, cualquier estrategia que tú hagas que destruya comercio internacional tiene un impacto sobre la dinámica del mundo. Es decir, la desaceleración se da porque este tipo de medidas afecta el crecimiento. Punto número uno. Digo yo, afortunadamente exportamos poquito, porque si exportáramos mucho, pues dependeríamos de mucho de eso. Segundo, inflación. Una medida arancelaria de 10 puntos porcentuales es una medida que genera inflación. O sea, por donde se le mire, tiene impacto inflacionario. Porque normalmente lo que hace el exportador es que le traslada el precio del producto al consumidor y por lo tanto sube los precios. Y eso tiene un costo político también. Ese escenario de inflación tiene o se liga con tasas de interés atípicamente altas, y las estamos viendo. Si las tasas en el exterior son atípicamente altas, Colombia ralentiza la disminución de tasas de interés, porque no es tan sencillo, so pena de que se den flujos de capitales de Colombia hacia los Estados Unidos y se eleve la tasa de cambio. Entonces, si tú bajas la tasa de interés, a pesar de eso, corres ese riesgo, y la tasa de cambio, siguiente elemento, al alza. Y lo estamos viendo, tasa de cambio al alza. ¿Qué efectos tiene tasa de cambio sobre nosotros? Varios. Uno, eleva el costo de financiamiento, eleva el nivel de la deuda pública y genera menos espacio de inversión productiva y social en un país que tiene que pagar, pues, y cumplir con el servicio a la deuda. Ese es otro efecto. Y el otro efecto que puede llegar a tener es también negativo, en el sentido de que habrá desvío de mercancías hacia otros países. Dicho de otra manera, algunas de esas mercancías que iban del Asia hacia Estados Unidos, que ya no pueden entrar por aranceles del 135%, de inmediato buscan mercados, y uno de esos mercados podemos ser nosotros. Lo que estoy diciendo ya pasó. Cuando se aplicaron aranceles sobre el acero en Trump 1, el acero buscó desvío y llegó a Colombia y afectó al sector productivo del acero colombiano. Entonces, ahí existe un riesgo también de desvío de mercancía y con ello afectación a la producción nacional. Pero también hay oportunidades, y las oportunidades son, si se aprovechan bien con un buen plan de acción, cuáles eventualmente mercados yo podría reemplazar de lo que antes llegaba del Asia hacia Estados Unidos, o de Europa hacia Estados Unidos, o de otros países hacia los Estados Unidos. Y ahí uno dice, pueden existir oportunidades en algunas frutas, en café, en confecciones, en materiales de construcción, entre otros temas. Luego hay oportunidades. Lo que debemos tener es un plan de acción para eso. Pero el escenario que estamos es un escenario en donde estamos en medio del proteccionismo o en medio de una negociación. Y Colombia tiene ahí todavía dos rabos de paja. El rabo de paja de la crisis migratoria en el Darién y el rabo de paja de la producción de coca en nuestro país, que va a ser los instrumentos de presión para que de alguna manera se apliquen o no se apliquen algunas de estas medidas de carácter arancelario. Ahí es donde tenemos un primer escenario. Entonces, de nuevo, fíjense, es un escenario donde hay amenazas y donde hay oportunidades. Lo importante es saber si aprovechamos las oportunidades o si nos dedicamos a llorar sobre las amenazas. Depende de cada uno de nosotros, depende del empresariado también. Creo que ahí
aparece como un primer escenario ya desde la perspectiva internacional. Diciendo eso, y con la lógica del vaso medio lleno, intentemos hacer un recorrido sobre algunos asuntos que son positivos y sobre algunos desafíos que tenemos por delante. Y voy a arrancar con una perspectiva hasta el año diciembre del 2023. Primero, temas positivos, porque hay veces uno no lo aborda de esa manera. Primer tema positivo: 3 años seguidos de disminución de déficit fiscal después del impacto de la pandemia. Mucha gente dice, ¿por qué se endeuda para una pandemia? Pues papá, porque pasa exactamente lo mismo que en una empresa. El doctor Fernando, que es hotelero, cuando se cierra la actividad productiva en medio de la pandemia, se te caen los ingresos, se te multiplican los gastos, porque tenías que sostener una nómina o pagar una deuda para poder pagar la nómina. Por lo tanto, se te multiplican los gastos. Y simultáneamente con eso, te tienes que endeudar. La mayoría de los empresarios se endeudaron en medio de la pandemia. No existían muchas más alternativas. Pues le pasó exactamente lo mismo al Estado. Se te bajaron los ingresos y se multiplicaron los gastos. A menos que se hayan ido a los Estados Unidos, el doctor Chávez fue vacunado por cuenta del Estado. Él no pagó un peso por esa vacuna. Y tampoco pagaron por las pruebas de testeo. Y tampoco pagaron por el subsidio de la nómina, que protegió 4 millones de empleos. Y tampoco pagaron por el subsidio de ingreso solidario para atender no 3, sino 10 millones de familias, que permitieron sostener a familias para quienes una pandemia es una tragedia. Porque pues al doctor Juan Carlos no le pasa nada, se endeude ya. Pero el que vive al día siguiente de una venta informal y con eso sobrevive, si cierra la actividad productiva, pues ese señor se queda sin ingresos y por lo tanto se queda sin comida. Para eso se crearon políticas sociales que aumentaron de 3 a 10 millones de hogares, o sea, casi más del 50% de la población colombiana. ¿Eso qué costó? 15 puntos porcentuales de deuda pública adicional y costó casi triplicar el déficit fiscal. Desde ese momento en adelante arrancó una etapa de disminución del déficit fiscal y de disminución de la deuda pública. Y la estimación era haber llegado al 55% del PIB en deuda, que era el límite inferior de la regla fiscal, y haber llegado a superávit primario. Hasta diciembre del 2023 se logró el nivel de deuda pública. No se alcanzó a lograr el déficit primario, porque fue menos 0,3, casi se logró. Yo creo que se ha podido lograr, pero bueno, independientemente de eso, hay un avance importante. El otro avance importante fue que hasta diciembre del 2023 la inversión extranjera directa llegaba a cifra récord al país. Y es que, entre otras, además, las divisas han llegado en crecimiento récord por varias razones. 1, menos importaciones, esa no es una bonita razón. 2, remesas. Las remesas están creciendo a pasos agigantados. Ahí puede haber tanto de largo como de ancho, Fernando, porque puede haber recursos positivos por la reactivación del mundo, puede haber también recursos que llegan de personas que han migrado al exterior, o podría haber recursos también provenientes de la producción de narcotráfico en Colombia. Yo no lo puedo identificar. Lo que sí puedo decir es que las cifras son impresionantes: más de 12.000 millones de dólares anuales, más del 20% de la exportación de Colombia es por remesas. No me gusta remesas por una razón, porque a mí no me gusta como país centroamericanizarse. Centroamérica funciona de esa manera, vive de la remesa. No es un buen signo para una nación como Colombia, que ha tenido vocación productiva, solamente vivir de remesas. Pero si logramos los 12.000 millones y simultáneamente la economía crece, yo no tengo problema. El otro problema es un tema de si hay recursos o no del narcotráfico. En cualquiera de los casos, las remesas, la inversión extranjera directa, que crecía a cifra récord hasta diciembre del 2023, menores importaciones llevaron a que el déficit de balance de cuenta corriente se bajara dramáticamente. Eso explica, entre otras, mis queridos doctores y amigos, por qué la tasa de cambio no ha volado hasta más allá del 5.000. Estamos en este momento en un escenario atípico, Trump típico, y por eso la tasa de cambio está un poquito más alta.
pero normalmente estaba, lo hemos visto hasta antes de las decisiones de aranceles, 4.100, 4.150, que es una buena tasa de cambio, entre otras. Esto explica ese comportamiento de tasa de cambio. Y lo otro positivo también, pues fue que con esos dos componentes, pues digamos que veníamos avanzando de alguna manera en un carácter positivo. Esto es positivo porque, como lo dije antes, nosotros estamos saliendo de la Tercera Guerra Mundial. Colombia está saliendo de la Tercera Guerra Mundial, que fue la pandemia. La pandemia se llevó vidas humanas, incluso eventualmente de familiares o amigos aquí presentes o ausentes. Pero la pandemia nos dejó costos importantes: baja demanda externa, impactos sociales y políticos, condiciones adversas de financiamiento, necesidad de ajuste fiscal, urgencia en ese momento de atención social, entre otros temas. Pero la pandemia, así como se llevó vidas humanas, no se llevó los problemas del país, que yo sepa. No se llevó la pobreza, ni se llevó la informalidad, ni se llevó la baja productividad y competitividad, ni se llevó la ausencia de integridad o corrupción. Nada de eso se lo llevó. Por lo tanto, estamos hoy en un escenario, digo yo, que pareciera como la tormenta perfecta, ¿cierto? Porque es una especie de tormenta perfecta en donde salimos de una pandemia con unos problemas estructurales. Y voy a insistir sobre esos problemas estructurales porque son críticos de aquí en adelante. Esos no han desaparecido. Hablemos de algunos. Informalidad. Ya hablábamos del impacto de tener una economía informalizada. Más del 50% de la población laboral es informal. No sé si ustedes vieron el último dato de mejoramiento en tasa de desempleo. La tasa de desempleo mejora, pero si tú entras, le haces doble clic al resultado. ¿Dónde se genera el empleo? Se genera no en el empleo, llamémoslo formal, sino se genera en el empleo informal. Entonces, lo que está en este momento sucediendo es que las cifras de empleo están mejorando, sobre todo por el empleo público y por el empleo informal. Esa es la realidad. La otra informalidad importante es la de las empresas. Cuando estábamos en el Ministerio de Comercio y con Juan Daniel Oviedo hicimos un primer ejercicio en Colombia de medición de la informalidad. Colombia hoy tiene cerca de 1.8 millones de empresas formales, pues los aquí presentes hacen parte de eso, y tiene 5.6 millones de empresas informales. Esa es la realidad, son los micronegocios. Pues basta ir por la avenida Caracas para darse cuenta de esa realidad, pero no hay que ir tan lejos, tampoco. Cuando tienes ese nivel de informalidad, pues tienes un tema que tiene que ser trabajado. Desde el punto de vista tributario, esa informalidad pues tiene un impacto negativo, porque yo no puedo decir que la totalidad de esos negocios son malos negocios. Eventualmente son muy buenos negocios, están en la informalidad. Tampoco puedo calificar la informalidad como un delito. Yo creo que la informalidad es un hecho y simplemente hay que irla tratando de conducir al escenario de formalización. Y la otra informalidad que tenemos es la informalidad en el uso del efectivo. 70% de las transacciones en Colombia se siguen haciendo en efectivo. Esa informalidad tampoco ayuda en la dinámica productiva porque no convierte el ahorro en inversión. Ese dinero, digamos que no circula de la manera como debería circular. El otro problema es altos niveles de desigualdad y de pobreza. Esos altos niveles de desigualdad y de pobreza son atípicamente altos comparativamente con América Latina. Somos, y tristemente esa no es una buena historia, el segundo país más inequitativo de América Latina. Y ese es un tema del cual no nos podemos eximir, mis queridos empresarios. Es una responsabilidad que tenemos aún y no hemos sido capaces de solucionar. Por distintas razones, no importa, pero hay que encontrar una solución. Porque eso también explica, llamémoslo así, el estado o el estadio en el que estamos y que creo que merece una atención. La otra realidad es la de la baja competitividad y productividad. Mire, McKinsey hizo un estudio entre países desarrollados y subdesarrollados y encontró en los últimos 15 años que
crecimiento de los países desarrollados se explicaba 2/3 partes en aumentos de productividad y 1/3 parte en aumento de fuerza de trabajo, o sea, más personas. Ese mismo análisis, cuando McKinsey lo hace para países como Colombia, particularmente Colombia, encuentra el siguiente resultado, mismos 15 años. 2/3 partes del crecimiento de Colombia dependen de aumento de fuerza de trabajo y 1/3 parte depende de aumentos de productividad. Entonces, lo que dice McKinsey a continuación es: si la tasa de natalidad o demográfica tiende a disminuir, el riesgo es que tú ya no vas a poder aumentar más la fuerza de trabajo, a menos que tengas una migración significativa. Por lo tanto, tu única forma de mantener el crecimiento potencial es aumentar la productividad. Y nos ha costado aumentar la productividad. Y la tasa de natalidad está cayendo de manera muy brusca. Hace 4 años, poco más de 600.000 personas, niños nacían. Hoy, cerca de 400.000. En 4 años una caída del 50%. O sea, yo nunca había visto una estadística que gráficamente fuera así. Íbamos así y hizo así en la pandemia. Parece un error estadístico. Es más, está mal calculado. No, es verdad. En la pandemia se dio ese giro. Y ese giro tiene un costo económico. Lo puede solucionar con la migración venezolana, pero ya la recibimos. O sea, ya no está llegando más. O lo podría solucionar si hubiera migración de otro lado, pero no está llegando ninguna otra migración. Entonces estás frente a un escenario donde el único camino rápido es aumentar la productividad, rápido. Y eso hay que hacerlo, es un problema estructural. Eso se liga con competitividad, porque claro, si tú no tienes capacidad productiva, tu capacidad competitiva es más limitada y la posibilidad de llegar a mercados internacionales es más compleja. Y finalmente, bajo nivel de confianza y calidad institucional que se relaciona con corrupción, pérdidas de integridad, entre otros temas. Esos siguen siendo problemas estructurales. Quiero ponerlos de presente porque hacen parte de esa tormenta perfecta, pero hace parte de unas prioridades que nosotros no podemos eximirnos de dar una respuesta. En ese escenario, digo yo, se necesita primero aprovechar oportunidades y segundo una muy buena dosis de liderazgo. Y el liderazgo es de ustedes, porque el país depende del liderazgo, sobre todo de un sector que institucionalmente es uno de los que tiene mayor atractividad, importancia y reconocimiento, que es el sector productivo. Y ahí hay que cuidar que esa imagen del sector productivo no se siga deteriorando, porque la verdad hoy el discurso al cual hemos estado abocados tiene la tesis según la cual el empresario es un bandido, el empresario se está robando la plata y el empresario nos está atacando. Y resulta que sin empresarios pues no va a haber crecimiento ni aumentos de productividad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese discurso. Es un discurso que hay que contrarrestar. En mi opinión, la única manera de contrarrestarlo es demostrando que ser empresario no significa ser ardidadura. El empresario es el startup, esos que están creciendo en Colombia al 113% anual en los últimos 13 años en promedio. Es esa persona que tiene tienda, es ese micronegocio, es el que tiene su pequeña industria incluso en su propia residencia, porque es que el 90% del empresariado colombiano es micro y pequeña empresa. Esa es la realidad. El empresario grande es mínimo, y desde el punto de vista de generación de empleo, el 80% del empleo lo genera el micronegocio y el pequeño empresario, no lo genera el gran empresario. Entonces hay que reivindicar de nuevo esa tarea, ese mérito del que hace empresa, del que trabaja, del que produce, del que asume el riesgo, del que genera resultados en materia económica. ¿Qué oportunidades hay? Yo creo que aún en este gobierno hay oportunidades. Voy a señalar algunas. Hay o ha habido oportunidades en una política, o por lo menos en el presupuesto del sector agropecuario, que creció a 3 dígitos. Y hay que reconocerle al gobierno. Tomó esa decisión. 3 dígitos crece el presupuesto nacional en agro. Los esfuerzos también en la política de reindustrialización y economía popular se han podido aprovechar más. Ya estamos casi que de salida, pero son políticas que se pudieron haber aprovechado o se pueden aprovechar también. La de comercio exterior, el pacto por el crédito,
lo que ha sido turismo sostenible, en su momento lo que fue por lo menos la proclividad a la vivienda rural y mejoramiento de vivienda. También hay que decir, hay temas que se han perdido que son muy importantes y de estos hablaremos posteriormente. Pero diciendo eso, entonces entremos a ver cómo fue el 24. Ya tenemos la claridad del picture del 2023. ¿Cuál es la película del 24? 24 tiene temas, digamos, mejores que el año 23 en algunos frentes. Primero de ellos, 1.7% es mejor que crecer el 0.6, ¿cierto? 0.6 es malo, 1.7 es malo también, pero es mejor que 0.6, es el doble, más del doble, es casi 3 veces. Entonces es 3 veces el crecimiento del 2023. Énfasis de ese crecimiento: sector agro, sector de Montero aquí, sector de actividades culturales y entretenimiento, que ese es un sector que ha sido garante del crecimiento económico, y el otro es administración pública. No es tan divertido crecer uno con administración pública, porque administración pública crece es por burocracia, y la burocracia sí está creciendo. Simplemente los datos son de la siguiente manera. Voy a decir los míos, de los que yo doy certeza, y es las OPS, o sea, contratos de prestación de servicios, corbatas burocráticas, desde el 2022 hasta la fecha han crecido en un 50%. Mauricio Cárdenas tiene un dato de los contratos de OPS. 2018 dice el 87.000 y este año 1 millón. Yo no tengo certeza de esa cifra, entonces no me atrevo a ponerla con absoluta certeza. Mi dato habla de un crecimiento del 50%. Sea cual sea el dato, 50% o de 87.000 a 1 millón, pues es brutal. Gasto de funcionamiento y de nómina dentro del funcionamiento. Entre el 2023 y el 2025 está creciendo 20% anual promedio. ¿Qué empresa en Colombia está creciendo su burocracia en un 20% cuando la economía está creciendo al 6, al 1.7 o al 2.7? A menos que sea una startup y que esté en dinámica de crecimiento así. Y eso no pasa. Lo otro a considerar es que hay sectores que siguen teniendo dificultades, el sector minero y el sector industrial, pero también hay que decir sectores que ya están en verde: construcción, comercio, que tal vez, y servicios, que creo que es importante decirlo. Y aquí viene un análisis que va a ser muy difícil de sostener hacia adelante. 1.7 en 2024, 0.6 en 2023. ¿Cuál va a ser el crecimiento del 2025? O sea, mi estimación es que puede llegar a ser entre el 2.8 y el 3%. Y que en marzo del 2026, la economía, ese mes, el indicador de seguimiento de la actividad económica, fácil, va a estar creciendo entre el 4,5 y el 5%. ¿Cómo vas a salir tú a decir que la economía va mal en ese momento? O sea, quiero que lo piensen por un segundo. Marzo del 2026, justo antes de un proceso electoral, la economía, con el indicador de seguimiento de la actividad económica, se los garantizo, se los firmo, sobre piedra, va a estar creciendo entre el 4,5 y el 5%. ¿Cuál va a ser el discurso de la narrativa? Exactamente, esa va a ser la narrativa. Y esto ustedes me dicen, pero ¿por qué? Sencillo. Porque la economía funciona bajo la modalidad de fluctuación económica o de ciclos. Tú vienes de un ciclo de caída y vienes de un ciclo de subida. La explicación es, o la pregunta es, ¿quién era el que decía dejar de ganar es perder? Sí, decía Pacho Maturana, decía eso. Bueno, dejar de ganar es perder. El problema es que el crecimiento de este año no debería ser del 2,8 del 3. Ya deberíamos estar creciendo al 5 y no lo estamos haciendo. Pero explíquenle ustedes eso a la gente. No lo va a poder explicar. Por lo tanto, aquí va a haber un tema que tienen en consideración, que tengan en consideración. Pero la buena noticia es que a todos ustedes les va a ir bien este año, económicamente. Consumo creciendo, industria creciendo, comercio creciendo, servicios creciendo, inflación cayendo, tasas de interés cayendo.
Todo eso son buenas noticias para el sector productivo. O sea, aquí no va a haber uno que al final de este año, o muy poquitos, se me va a quejar por crecimiento económico. No va a suceder. Esa es una buena noticia desde el punto de vista empresarial. Lo difícil es la noticia política, que es la narrativa. Esto se relaciona también con que sectores que antes venían en negativo, industria, ya están en terreno positivo, comercio, industria está ya en tendencia creciente. O sea, la industria este año va a crecer, no me cabe la menor duda, y el comercio ya está creciendo. Esto también se relaciona con un sector agropecuario que ha tenido un buen comportamiento, que entonces además explica parte del crecimiento del 2024 y del 2023. Pero ahí viene una explicación, porque el gobierno sale a decir, claro, como el agro es nuestra prioridad, ahora el agro sí está creciendo. A ver, entremos en el detalle, doble clic. ¿Por qué está creciendo el agro? Fertilizantes en 2023 eran altísimos, entre otras además porque en el mundo estaba costoso. En plena guerra Ucrania-Rusia, los fertilizantes eran caros. Igual pasaba con varios insumos. Cuando eso empieza a retroceder, el valor agregado del sector se aumenta. Luego, el sector ha crecido por valor agregado y ha crecido por productividad cafetera, que no tiene nada que ver con política de Estado, y ha crecido por productividad de banano, que tampoco tiene nada que ver con política de Estado. Luego, sí ha crecido, pero no ha sido como resultado de una política de gobierno. ¿Cómo le explica usted eso a la gente? Difícil también, es un tema de narrativa. Y el gasto privado en hogares ya empezó a crecer. Camilo Radar, que tiene, en mi opinión, el mejor análisis de consumo, ya está mostrando cifras de crecimiento de 3-4%. O sea, el consumo va para arriba. Y eso es la mejor noticia para todos los empresarios. La mejor de todas, para crecimiento. En adición a lo anterior, viene la siguiente noticia: tasas de desempleo. Primero la positiva. La tasa de desempleo al cierre de este año va a ser la mejor en 16 años en la historia del país. Anóteme ese dato. Doctor Fernando, dígame cuál va a ser la narrativa. La tasa de desempleo es la mejor en 16 años. Los empresarios muy buenos. Esa va a ser la realidad. ¿Qué está explicando eso? Una recomposición de la oferta y una recomposición de demanda por la vía de informalidad, que como tiene dinámica de crecimiento de la economía, va a generar más empleo. De verdad, lo que estoy diciendo es cierto. Este año vamos a tener la mejor tasa de desempleo en 16 años. Y ese va a ser un dato que para ustedes les sirve, porque significa reactivación económica. La narrativa política es distinta. Siguiente escenario: inflación. La inflación, digamos que sigue siendo atípicamente alta con respecto a América Latina, pero va a seguir su tendencia decreciente. Es decir, yo no creo que este año cerremos cumpliendo el rango de meta del Banco de la República, pero si cerramos en 4.6 o 4.5, 4.5 es mejor que 8, ¿cierto? Y 4.5 se siente mejor que 8 también. Por lo tanto, va a ser un mejoramiento. Las tasas de interés van a depender de lo que anuncia Acosta. O sea, yo digo que hoy el Banco de la República no es el Banco de la Junta del Banco de la República, es Olga Lucía Acosta. O sea, ella va a decidir para dónde va la tasa de interés en Colombia. Yo ya se lo dije en privado y lo digo en público ya. Te dije, mijita, tú te convertiste en la Junta Directiva del Banco de la República, porque como hay 3 heterodoxos y 3 ortodoxos, la que define el fiel de la balanza es ella. Ninguno de los heterodoxos se van a volver ortodoxos, ni los ortodoxos se van a volver heterodoxos, ninguno. Ella definió, es el fiel de la balanza. Ella me dijo, uy, pero me asustas con ese comentario. Y dije, no te asusto, es la verdad. Y esa es la realidad. De eso vamos a vivir en decisiones de tasas de interés. Sea cual sea la decisión, las tasas tenderán a la baja. Y eso, en teoría, será una buena noticia para la dinámica económica del país. La otra cosa que está mejorando es la cartera. La cartera viene con tasas a la baja. Se había disminuido la variación de la cartera, pero miren, la más mala, que era la de consumo, ya empieza signo de recuperación. Claro, si la economía tiene mejor dinámica, si la economía tiene mejor empleo, si la economía tiene mejor crecimiento, el consumo va a ir creciendo. Y si el consumo crece, la cartera de consumo también crece.
Buena noticia para ustedes, un tema de narrativa, de nuevo, también. Y esta es la perspectiva de indicadores de confianza, que obviamente en la medida que la economía le vaya mejor, pues tiende a subir. Esa será la dinámica que veremos de aquí en adelante. Difícil la narrativa, porque voy a resumirles lo que acabo de decir. En el año 2025 y en lo que se alcance a vislumbrar antes de elección presidencial en 2026, Colombia tendrá mejor PIB, mejor empleo. No lo dije antes, va a tener el mejor resultado en indicadores de pobreza en la historia reciente del país, porque el indicador de pobreza está ligado a crecimiento y a empleo. Si empleo mejora y crecimiento mejora, mejora pobreza. ¿Cómo maneja esa narrativa? La mejor tasa de pobreza en los últimos 8 años en la historia de Colombia. Esa va a ser la realidad. Esa realidad es inocultable, en positivo para todos los aquí presentes, a nuestras empresas en general, a todas les va a ir mejor. Esa sería la noticia positiva. Diciendo eso, hay sectores que no tanto. ¿Y cuáles no tanto? Minería y construcción serán actividades, minería mal y construcción así, chirriñando. Ese sería como un escenario difícil. Entonces, además, porque construcción ha estado íntimamente ligado a los subsidios bis y no bis. Si los acabas, no tienes opción. El cuento de que con vivienda rural y mejoramiento de vivienda vamos a generar el mismo crecimiento es un cuentazo, eso no se logra, no alcanza a dar para eso. Pero pues es la realidad. Y la minería, pues, por razones obvias, si tú tomas la decisión de no firmar los contratos de exploración de gas y de petróleo, crees que el carbón es lo peor en la historia de la humanidad y que la minería debería desaparecer, pues a ese sector no le puede ir bien. Es un sector que está en dificultades. Y el otro escenario difícil va a ser el escenario de inversión. El crecimiento del 2.8 va a estar altamente dependiente de las dinámicas de mejoramiento de algunos sectores, pero no muy significativo, de administración pública. Yo no sé si ya juegos de entretenimiento va a aportar lo mismo, ya no tanto. Y el otro es agro, que todavía va a tener una dinámica de crecimiento. Entonces, ese crecimiento está soportado más o en menor proporción en la dinámica privada. La inversión privada con respecto al PIB hasta 2023 y 2024 fue la peor en los últimos 20 años. Una economía como la nuestra no puede sobrevivir sin inversión privada, necesita de inversión privada. Va a mejorar un poco, justamente por la dinámica normal de crecimiento, casi que hasta estadístico, pero sigue siendo bajita. Sin embargo, si usted revisa aquí, mire, maquinaria va para arriba, o sea, ya inversión en maquinaria va para arriba, inversión en edificios y estructuras va para arriba, otros va para arriba, y aún vivienda ahí chiringueando, pero ahí más o menos va. Yo digo en el centro, pero bueno, por lo menos la variación de los otros componentes va para arriba. Luego la inversión va a empezar a mejorar. Nunca va a tener una dinámica positiva de inversión, porque la inversión vive de confianza, vive de certidumbre. Y tal vez en las últimas juntas directivas donde he estado, he empezado a ver un escenario que es de la siguiente manera. Como ya se aproxima el fin del gobierno, el inversionista ya dice wait and see. Cuando la decisión era al inicio del gobierno, muchos empresarios agresivos decían no, me lo va a meter, porque no veían todavía el final del escenario. Pero cuando tú ya estás casi al final del escenario, muchas veces el empresario es cauteloso y dice yo sí quiero invertir, pero como ya me faltan 6 meses o 7 meses, me espero. ¿Me hago entender? Eso no pasaba al inicio del gobierno. Al inicio del gobierno, aún no creyendo en un escenario de gobierno con incertidumbre, mucho empresario decía no, yo me mando de una vez y ya, porque lo ves demasiado lejos. Pero cuando lo ves demasiado cerca, el constructor, hay veces Carlos puede decir espérese y verá, o finalmente esperar 5 meses, 6 meses, ya da lo mismo. Entonces ahí puede haber un efecto que yo no alcanzo a dimensionar. Y el otro problema de fondo es el problema fiscal. Voy a resumir el problema fiscal de la siguiente manera. Yo creo que este va a ser el problema más complejo que va a enfrentar un siguiente gobierno
y va a ser uno de los problemas más grandes en la historia del país. Lo voy a resumir de la siguiente forma. Si tú llegas a tu casa y le dices a la señora: amor, en nuestra casa los ingresos están cayendo al 1 y los gastos están creciendo al 40, entonces ella va a contestar: ¿y qué vamos a hacer? No, tranquilo, endeudarnos. ¿Sí? Un poco es una caricatura de una realidad. El déficit fiscal, después de 3 años seguidos de disminución hasta el 2023, volvió al 6,8. El peor momento es en la pandemia, 7,8. Estamos casi llegando a un nivel de déficit fiscal de una pandemia. Pero esta pandemia no existe, es una pandemia de gasto. Y la deuda pública, que disminuyó 3 años seguidos hasta estar por debajo de la regla fiscal, sube hasta el 60, 7 puntos porcentuales. 60 es exactamente el mismo nivel que tuvimos en el año de la pandemia. Estamos subiendo el nivel de deuda pública de un año de pandemia. Y les quiero anticipar, el dato último, es un dato proyectado. Mi opinión, va a ser mayor, va a ser entre un 64 y un 65%. Y esa va a ser la herencia del siguiente gobierno, con 2 agravantes. En el 2024 no se cumplió regla fiscal. Se inventaron una figura que se llama transacciones de única vez, entre otras contrario a la decisión que había tenido el CONFIS de lo que es una transacción de única vez. Porque si ahora decir que si no se cumplen los ingresos es una transacción de única vez, pues entonces de aquí en adelante yo puedo usar transacciones de única vez para justificar cualquier cosa. Pues como decía alguien, mala suerte ahora se volvió transacción de única vez. O mala suerte o error en la presupuestación, porque también está asociado a error en la presupuestación. Tampoco se va a cumplir este año. O sea, de una vez anoten ahí, yo se los garantizo, se los firmo, no se cumple la regla fiscal porque habría que disminuir el gasto en casi 50, 60 billones de pesos, recortar. Y con un elemento adicional, el crecimiento de las reservas presupuestales es brutal. Cuando digo brutal, es brutal. Normalmente hemos tenido entre 7 u 8 billones de pesos en reserva presupuestal, que es lo que viene del año anterior. Para este año se estiman más de 40 billones de pesos. Entonces, ¿qué genera la reserva presupuestal? Como nunca recortan, sino congelan, el congelamiento lleva a que el ejecutor reserve la presupuestación para el año siguiente. Por lo tanto, no afecta el déficit fiscal, pero en el año siguiente sí presiona la caja. ¿Por qué creen ustedes que estamos en una dificultad de caja? Pues por eso, porque las reservas siguen creciendo. Esa es una herencia, sobre todo para los siguientes gobiernos, una herencia fiscal muy complicada de administrar. Y con un elemento final adicional, y es un escenario fiscal apretado, porque las 3 calificadoras de riesgo, pues que no son tontas, pues ya se dieron cuenta, y por lo tanto bajaron todas la perspectiva de estable a negativo, que es como cuando en el partido de fútbol yo te pongo, Caro, tarjeta amarilla. Tú sabes que tienes tarjeta amarilla. Cualquier cosa que hagas después es tarjeta roja. Tarjeta roja en una calificadora de riesgo es que baja aún más la calificación. Y va a suceder. Tengan la seguridad. No sé si en las 3 o en 2 de 3. Va a suceder. Eso ya lo anticipa el mercado. Nosotros ya estamos pagando intereses 50% más costosos que hace 2 años. Tanto locales como internacionales. Entonces ya está siendo más costoso, que eso también explica por qué el presupuesto no alcanza. No alcanza porque no hay caja, no hay caja porque hay reservas, no alcanza porque el interés es más costoso, 50% más costoso, resta espacio, y no alcanza por el exceso de gasto público. Es que no se necesita ser principiante para darse cuenta un poquito de eso. Este es uno de los desafíos más importantes hacia adelante. Luego, ¿qué sigue a continuación? ¿Cómo yo percibo el 2025? Lo percibo de la siguiente manera. Siendo pesimista, el crecimiento será de 2,8, pero no sería extraño ver un crecimiento cercano al 3% este año. 3% es el doble del año pasado y 5 veces el del 2023. Si yo fuera comunicador de gobierno diría: hemos multiplicado por 5 la economía colombiana. Segundo, la inflación
La inflación, yo calculo que va a estar del orden del 4.6%. No es el ideal, pero cuando presenten el dato de empleo, que va a ser el mejor dato en los últimos 16 años, lo van a presentar de la siguiente manera, si yo fuera comunicador de gobierno. Derivado de que tomamos la decisión de aumentar el salario mínimo como lo hicimos, demostramos que sí era posible crecer, uno, y que además disminuimos la tasa de desempleo en Colombia y disminuimos la pobreza a los mejores datos en la historia del país. Este modelo sí funciona. Pero lo van a hacer de esa manera. Sector externo tendrá resultado más o menos parecido, positivo. Política fiscal, todo el lunar del mundo, pero la gente no entiende ese problema. O sea, a la gente del común no le importa si el Estado no tiene problemas de caja o tiene problemas de caja, le tiene sin cuidado esa afirmación. Y finalmente, en este escenario, lo que nadie está viendo y lo que nos cuesta trabajo como narrativa es mostrar los elementos que son de debilidades significativas. Yo lo llamo, ¿quién está pensando en largo plazo? Pero es que ¿a quién le importa el largo plazo? Y entonces se los voy a resumir de la siguiente manera: crecimiento potencial. ¿Quién está pensando si Colombia debería estar creciendo hoy al 2.7 o al 2.8 o al 6? Es decir, si nosotros lográramos crecer con administración, con recursos de inversión privada, estaríamos creciendo mucho más. Cuando uno depende de burocracia estatal, es un crecimiento espurio. 2. Energía. La realidad de la energía es un tema súper delicado, porque como resultado de las decisiones de no facilitar la exploración de gas, ni la de gas no convencional, ni acelerar las licencias o consultas de comunidades en offshore de gas, pues vamos a tener escasez de gas. Esa escasez de gas, si es del 7 o del 8% o más, significa gas importado. Gas importado siempre es gas más costoso, entre el 30 y el 40%. 30 o 40% más costoso el gas. ¿Cómo le vas a explicar tú a la gente que ahora el gas vale 40% más? Porque eso es gas de consumo local. ¿Cuándo se va a generar eso? Ya se está empezando a generar, pero sobre todo en el 2025 y por allá hacia mediados del 2026. Y eso va a ser una de las herencias más complicadas, con un elemento adicional agravante. Quiero que se imaginen el siguiente escenario: el fenómeno del Niño va y vuelve, ¿no? Y se repite. ¿Cuándo vamos a volver a tener el fenómeno del Niño? Yo calculo 2027. Ojalá fuera en 2026, pero no va a ser en 2026, va a ser en 2027. Entonces en 2027 se cae el agua, no puedes generar energía con agua, tienes que prender las termoeléctricas se prenden con gas que será 30 o 40% más costoso. Luego las tarifas de energía van a ser 30, bueno, no necesariamente porque no es el único insumo, pero van a ser significativamente más altas. En 2027, ¿es culpa de quién? Del que esté gobernando en 2027, exactamente. Pero es una herencia de largo plazo que se ha vivido. ¿Cómo explica uno esa realidad? Es una realidad compleja. De finanzas públicas ya hablamos, seguridad y coca. En mi opinión, este es el tema más complicado para el 2026, más que el tema económico. En el 2026 el problema no va a ser económico, va a ser de seguridad y de coca, porque vamos a tener un escenario con homicidios creciendo al 10%, con secuestros creciendo al 30% y con extorsión creciendo a más de un 40%. Eso afecta sobre todo al microempresario, al tendero. Y no se puede explicar de una manera distinta a pérdida de control territorial, deterioro de la acción de la fuerza pública, entre otras además por incapacidad de la propia fuerza pública, que ha visto cómo han salido decenas de miles de miembros integrantes de la fuerza pública por decisión voluntaria o forzada. Y finalmente, por la producción de coca. El índice de potencial de producción de coca viene creciendo. Nos va a llevar en el 2026 y 2025 entre 350 y 400.000 hectáreas de coca. Este país no aguanta 400.000 hectáreas de coca, es demasiada coca. Y la coca siempre es delito, la coca es extorsión.
la coca es secuestro, la coca es homicidio. Todo esto está íntimamente ligado. Ese va a ser el problema más difícil de solventar. La otra realidad son los temas sociales, que es donde está, en mi opinión, la mayor debilidad del gobierno. La debilidad no está en lo energético, porque la gente no entiende eso. Lo va a entender en 2026, cuando vea las tarifas de gas y de energía, y en 2027. La gente no entiende las finanzas públicas, porque va a haber el hoyo en 2027, cuando no haya caja con qué pagar. La gente no entiende, bueno, sí entiende lo de seguridad, eso sí lo entiende. No le importa lo de la coca, pero sí la inseguridad, eso sí lo pueden percibir. Y por eso digo, es un tema central. La gente no entiende lo del crecimiento potencial, porque lo que va a ver es que es 5 veces más que en los años anteriores. Pero la gente sí va a ver los problemas de salud. Y el problema de salud es dramático. O sea, estamos frente a una catástrofe en salud. La ausencia de acceso a los medicamentos y el deterioro de los servicios es impresionante. Solo en Antioquia se han eliminado en el último año 30 a 37 servicios hospitalarios en distintos hospitales del departamento. Se han afectado 2 millones de antioqueños, solo en Antioquia. Las tutelas están creciendo de manera exponencial y el acceso a medicamentos está creciendo, la falta de acceso a medicamentos está creciendo de manera exponencial. Ese es un escenario que ya el gobierno se dio cuenta que sí cuesta. Porque miren, a la gente no le importan las pensiones porque nunca se ha pensionado. O sea, si la ley de pensiones sale o no sale, da lo mismo. Los únicos que se pensionan son ustedes. Ese no es un problema para nadie. Para la mayoría de la gente no es un problema, da lo mismo. Lo que sí importa es la salud, porque la gente sí ha tenido acceso a la salud. El deterioro de la salud, ya se dieron cuenta, es un problema. Y por eso arrancó la construcción de narrativa. La narrativa es claro, conservadora del sistema de salud. Es la narrativa. Y la otra narrativa va a ser esos bandidos empresariales que no están distribuyendo los medicamentos. Entonces, la narrativa que tienen que construir es una narrativa que contrarreste lo que absolutamente es evidente y es un deterioro en el sistema de salud. Luego ahí hay que hacer otra narrativa, hay que demostrar que esa estrategia chuchuchu efectivamente nos llevó a esto. Y nos llevó a esto sin desconocer problemas estructurales. Pero ojo, si tú no tienes voluntad de apoyo de recursos al sector salud, si simultáneamente tú intervienes por la superintendencia y destruyes el sistema, lo intentas estatizar y no tienes capacidad de control, pues es una responsabilidad tuya. Y si además intentas decretar lo que no se puede decretar de una ley, pues evidentemente es un problema. Lo que es un espejismo es creer que la reforma a la salud va a solucionar eso. No, eso no va a solucionar nada, por el contrario, lo va a deteriorar, porque rompe con la gestión de riesgo operativo, rompe con la gestión de riesgo financiero, y lo que hace es que desborda el sistema, la capacidad del sistema. Ese es el problema social más delicado que vamos a enfrentar en los próximos años. Entonces, repito, el tema de seguridad, el tema de salud. El tema de educación, pues es un tema que va a tener un costo, pero no tan significativo, en el sentido de que al marchitar el ICETEX, tú simplemente estás dejando por fuera 50.000 jóvenes cada año adicionales de acceso al sistema educativo y los estás engrosando en los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y tienes un problema de vivienda que tampoco le importa a mucha gente, porque al no tener subsidio bis ni no bis, pues simplemente mucha gente se queda sin ser propietaria. La relación con Estados Unidos se va a ir deteriorando, porque es difícil sostener esa relación cuando tienes los dos rabos de paja, muy difícil. Y por último, digo yo, hay un tema de revolución cultural que no es menor, y ese es un tema que sí se ha venido enquistando. Entonces lo voy a poner de la siguiente manera: si tú solamente hablas de derechos y te olvidas de los deberes, pues es un modelo de sociedad muy complejo. La sociedad es con deberes y con derechos. Si tú deterioras la imagen del sector empresarial, del que hace empresa, pues es un problema muy complejo. Y si además tienes la tesis de que el mérito genera una tiranía y destruye, como si el mérito fuera malo, la tiranía del mérito, a lo que nos lleva a la tiranía de la mediocridad, que es ser mediocres y no encontrar una salida
a la dinámica que necesita el país hacia adelante. Esos van a ser los desafíos más importantes, difíciles de vender en una narrativa, porque son temas de largo plazo. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué hacer? Yo creo que lo primero es intentar hacer un esfuerzo en un escenario de gobierno que rompa con la lógica del parche. Hasta el momento hemos hecho cambios de parche en parche, pero no cambios estructurales, y por eso tenemos problemas estructurales. Primer tema que hay que hacer: hay que lograr crecer al 5 o al 6 o al 7%, y el país tiene con qué hacerlo. Y uno dice, ¿dónde hay oportunidades? Pues hombre, hay oportunidades en agroindustria. O sea, todo ese sector agrotec o de agroindustria es una gran oportunidad. Yo, que he venido estudiando el tema también, el dato es contundente. Tú importas maíz, soya, frijol, más de 14 billones de pesos, y tú exportas en café 14 billones de pesos. O sea, ese producto de maíz, de soya, de frijol perfectamente se puede producir en Colombia, se puede hacer en los llanos orientales, en la Orinoquía y en muchos otros lados, pero especialmente ahí, con facilidad incluso de que no es tan difícil generar una infraestructura para ese propósito. Es simplemente una apuesta, y esa sola apuesta podría representar 1 o 2 puntos porcentuales adicionales de crecimiento del PIB. Solo en agro, tú usas 14 millones de hectáreas y tienes 40 millones de hectáreas. Y el mundo lo que está buscando son despensas globales. Somos una despensa global. Es simplemente aprovechar lo que tenemos. Lo que pasa es que eso supone decisiones de política pública, de acelerar, de tomar, de cambiar. O sea, si tú sigues con la unidad agrícola familiar, mierda, no vas a crecer un culo. Tú tienes que romper completamente con eso, porque ese modelo no funciona en un país como el nuestro, y no funciona igual en todos los territorios. O sea, ¿de qué carajo sirve tener una hectárea en los llanos orientales? O sea, yo te regalo una hectárea, eso ni regalado me sirve, porque me toca entrar a solucionar las ideas del terreno, y eso me vale más del regalo que le acabo de dar. Por lo tanto, no sirve para nada. Pero además, supongamos que haces esa tarea y te quedas con una hectárea, ¿qué? Piensas que eso es como una finca en Boyacá, donde uno puede producir ahí, no sé, con marranitos y vainas. No, eso no funciona de esa manera, eso funciona a gran escala. Entonces, hay que generar dinámicas de crecimiento totalmente distintas. El otro tema, servicios basados en conocimiento. Los sectores que más crecen en Colombia son en exportación, incluso a pasos agigantados. Son exportaciones de servicios de diseño, financieros, servicios de arquitectura, servicios de ingeniería. Están creciendo a pasos agigantados. Luego ahí hay una oportunidad para aprovechar. En mi opinión, por ahí podrías tener en 10 a 15 años 7 puntos porcentuales adicionales de crecimiento, porque se nutren de lo más valioso que tenemos como país, que es talento humano. Eso es lo que tenemos realmente. Alguna vez Ricardo Hausmann, cuando yo le invité a la misión de internacionalización, me acuerdo sentado en el Foro Económico Mundial, me dice: gracias por la invitación, me parece apasionante porque Colombia is more India than China. O sea, lo que me está diciendo es: ustedes están llenos de talento, de oportunidades de talento. Una sola compañía, hace 5 años, en el Valle, exportaba en software la totalidad de lo que se exporta en aguacate en ese año. La totalidad, solo una compañía en el Valle. Entonces, pues claro que hay oportunidades. En energías alternativas, ¿qué más oportunidades un territorio que tiene de sobra energía eólica, energía solar? Para no hablar de otras energías. Por lo menos en esas dos de sobra. Pero si sigues jodiendo con las consultas a comunidades en La Guajira, es imposible. O sea, ya Enel se fue, Esencia se fue, se van a ir todas. Ya ese proyecto de Guajira se acabó. Porque ahí, también hay que decirlo abiertamente, las consultas a comunidades se convirtieron en un negocio. Eso es un negocio para alguien. Y eso es un negocio burdo que hay que o eliminar, o cambiar, o transformar, o en una emergencia, acelerar. Y las licencias ambientales, dejar tanto fundamentalismo ambiental y acelerar esas licencias para que haya dinámica de desarrollo. En este momento, solo en la región Caribe, sin incluir Guajira, se están haciendo proyectos fantásticos en energía eólica. O sea, claramente se puede lograr. El problema es que vienen las líneas de transmisión. ¿Y
que también fue el problema de Guajira. Y también lo dijo Felipe Bayón con asiento en el Foro Económico Mundial: without transmission there is no transition. Si no hay líneas de transmisión, pues no hay transmisión, no hay transición. Eso es absolutamente obvio. Pero oportunidades sí las hay, con voluntad política. Turismo sostenible, pues aquí los expertos son ustedes. Yo creo que hay muchas oportunidades. También supone inversión de provisión de bienes públicos, pero es un país que tiene todo el potencial en esa dirección. Y en industrias de nicho, basta simplemente ver Tecnoglacia Barranquilla, o sea, una compañía que exporta en nicho materiales de construcción de ese nivel y con esa calidad a los Estados Unidos, y tiene la competencia al lado, y también lo hace, y tiene Procaps, y ahí tiene el otro que también exporta a industria de nicho, y en Antioquia pasa exactamente lo mismo. O sea, sí se puede lograr exportar en industrias de nicho, y creo que ahí hay oportunidades de sobra. Y si no les parece que aquí hay oportunidades de sobra, pues miren ustedes lo que ha crecido las startups en nuestro país. Y ahí vuelvo al punto. Bogotá es hoy la tercera ciudad de América Latina en el mejor ecosistema de startups de la región. Colombia es el país número 2 del ecosistema de startups de la región. Medellín recuperó 39 posiciones desde 2022 hasta la fecha. Y Bogotá, como ya lo dije, es la tercera de la región. El crecimiento en los últimos 13 años promedio anual es 115%. 115% anual. Todos los años, durante 13 años, han crecido las startups en nuestro país. Y de ellas, ¿cómo se descomponen? Perdón, antes de esto. La inversión en startups en América Latina venía creciendo, cayó. En el caso de Colombia, crece, tiene una caída en 2023, pero claramente se nota que hay oportunidad de crecimiento, con mayor participación en rondas de inversión. ¿Y en qué sectores? Que eso nos ayuda. Fintech, enormes oportunidades en Fintech. Y la verdad es que tenemos compañías fascinantes en este tema. Agrotech también. Miren cómo crece Agrotech. Energy Tech también. Health Tech también es otra gran oportunidad. Entonces hay oportunidades infinitas en este sector. Y es un sector que se nutre de talento humano. Y yo no he hablado aquí de Deep Tech, porque yo también creo que hay oportunidades. Si este país hace una pequeña apuesta, puede ser en nanotecnología, revolucionario. Puede ser. Puede ser en nuevos materiales, revolucionario también. Entre otros sectores. Luego, claramente hay oportunidades en sectores de esta naturaleza. Ahí hay un camino por recorrer. El otro camino por recorrer es el tema de equidad, segundo camino. Yo vuelvo sobre lo que dije antes. A lo único que no podemos, de lo que no podemos exigirnos, es la responsabilidad en materia de equidad. Y habría que solucionar un problema, que es la bomba pensional. Lo que pasa es que quedó mal solucionado. Y se los voy a resumir de la siguiente manera. ¿Reforma pensional el país necesita? Sí, sí necesita. ¿Para qué? Para tener pensión sobre adultos mayores de escasos recursos, porque en Colombia muy poca gente, como lo dije antes, se pensiona. Y dos, para eliminar la competencia malsana que existía entre el régimen de prima media con pensiones y el régimen de ahorro individual, AFPs. Para eso se necesitaba. Pero había que solucionarlo de fondo, y es que el sistema pensional es insostenible fiscalmente. Pues no se hizo. Ya eso es oportunidad perdida. Aparte de que la reforma tiene serios problemas de inconstitucionalidad, yo creo que se debería caer de bulto, pero seguramente no se va a caer por razones más políticas, se la devuelven al Congreso para que la haga bien. No soluciona lo que tiene que solucionar. Esta reforma pensional necesita otra reforma pensional para solucionar lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar. ¿Qué era lo que tenía que solucionar? Edad de jubilación, ingreso a base de liquidación y aportes. Sencillo. Lo han hecho en todos los países en América Latina, la mayoría, y en el mundo. Es inevitable. Si no, yo, frescos, y todos los aquí, salvo las damas, todos los aquí presentes, frescos, porque todos estamos o pensionados o en año de transición. Frescos. Los que llevan del bulto son los jóvenes. Que debo decirles, como veo la cosa hoy, no se van a pensionar nunca en la vida. Es más, yo que estoy en transición, me abrieron la ventanita de transición para cambiarme al régimen de prima media.
Y él me decía, sí, pero vas a recibir 5 millones más al mes. Le dije, ¿usted cree que va a recibir 5 millones de pesos? ¿Usted cree que va a existir la plata para pagarlo? No existe ninguna posibilidad, no me cambié. Me dejan la AFP, yo prefiero 5 millones menos garantizados a 5 millones más con lo anterior no garantizado. Porque no tengo certeza que van a existir los recursos. Lo digo de frente, no tengo certeza. Y Argentina lo vivió. Parte de las pensiones se pagaban en patacones en una época. ¿Qué se necesita? O cambiar lo que tenían que cambiar, o 4 reformas tributarias seguidas en un mismo año, para recoger entre 50 y 70 billones de aquí a unos 15 años para solucionar ese problema. ¿Quiénes llevan el bulto? Los jóvenes. Pues realmente no, nadie más lleva ese bulto. Hay que avanzar también en la equidad regional, y yo creo que ahí, digamos, hay un tema que hay que aprovecharlo positivamente, y es esa modificación al SGP, el acto legislativo. Esa modificación es una modificación muy compleja. Yo creo que se hizo mal, pero más allá de que se hizo mal, pues ya hay que darle una solución, porque claramente deterioró más el escenario fiscal. El otro camino es fortalecer productividad, fortalecer las instituciones, de eso ya hablamos. Y el último camino es una revolución desde lo ético, porque si nosotros no solucionamos este problema de corrupción, de ausencia de integridad, esto es muy difícil. Robert Kierkegaard señala que para solucionar ese tema de corrupción hay que trabajar en 3 frentes. Yo lo voy a agregar uno más. 1, acabar con los poderes monopólicos. Cuanto más poder monopólico exista, más riesgo de corrupción existe. 2, eliminar tanta discrecionalidad. Cuanto más discrecionalidad exista, más riesgo de corrupción existe. ¿Cómo se soluciona cómo se logra discrecionalidad? Con tecnología, por ejemplo. Si tú tuvieras un programa de uso de blockchain para un proceso de contratación pública, como ya lo está haciendo incluso Brasil, todo se hace público, nadie puede modificar nada, se hace absolutamente evidente todo el proceso de contratación, lo que es una manera de generar visibilidad y veeduría sobre los actores públicos. Y el tercero, rendición de cuentas o accountability. Cuanto más accountability exista, menos riesgo de corrupción existe. Y yo le agrego sanción social. Cuanto más sanción social exista, menos riesgo de corrupción existe. Eso hay que trabajar. Ese es el cuarto componente. La pregunta es, ¿eso es todo? No, hay una cosa importante, el tema político. Y se lo voy a resumir de la siguiente manera. Si seguimos en la lógica de que cuando tú estás en oposición, todo lo que hace el gobierno es una mierda, todos unos corruptos, nadie sirve para nada, y cuando estás después en gobierno, el que está en oposición y hace exactamente lo mismo pero lo contrario, estamos como en la patria boba. Y esa patria boba va a ser de 4 años en 4 años en medio de la patria boba. Tenemos que empezar a superar esa lógica de la orilla del puente, recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él la gran mayoría tiene propósitos comunes, sentido de unidad. ¿Quién no quiere que se disminuya la pobreza, que se disminuya la inequidad, que haya más crecimiento, que haya más oportunidades, que haya un mejor recaudo? Aún los que piensan relativamente distinto, habrá unos que no, pero la gran mayoría sí, y lo hemos demostrado. Los momentos más fulgurantes de la historia de nuestro país han sido cuando en medio del narcotráfico fuimos un país que creció más en América Latina, en medio del narcotráfico y de las bombas, y cuando en medio de la pandemia fuimos esa economía que mejor salió del impacto de la pandemia en materia económica, según Economist. ¿Cómo lo hicimos? Poniéndonos la camiseta del país, construyendo con sentido de unidad y más o menos echando la mayoría para adelante. Pero si seguimos en lógica caudillista y en lógica de división, esto va a ser imposible. Luego, el esfuerzo más importante es construir con unidad, y el segundo esfuerzo más importante es construir con esperanza. Fue mi punto de partida. La unidad es necesaria, pero la esperanza también, porque si no existe tal esperanza, pues simplemente el mejor camino es abandonar, tirar la toalla y abandonar el país, y me parece que ese es el peor de los mundos también. Y el tercer camino es dejar de construir en el odio y en el resentimiento. O sea, ¿quién dijo que el odio y el resentimiento es el camino? Ese odio y resentimiento a lo único que nos conduce es a más polarización, a más división, a más desesperanza y a más destrucción.
El camino entonces es un camino, entre otras, en donde nos pongamos de acuerdo, como dice Anthony Gutiérrez Rubí en este artículo del diario El País, que construya con unidad, que construya con esperanza y que construya con amor. No existe otro camino distinto a ese. Muchas gracias.